Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. En esta ocasión le he pedido que me ayude con la entrevista al pastor Ricardo Reyes, que también fue mi profesor en unas asignaturas del Instituto Bíblico Berea en Chile. A continuación vamos a darle un tiempo también para que se presente y luego procederemos a las preguntas. Adelante, pastor Ricardo Reyes, por favor. Bueno, Ángel, bueno, un gusto poder saludarte. Ya nos conocemos nosotros hace un tiempo ya. Sí, soy pastor de la Iglesia Bautista La Gracia de Dios de Quilicura. Hago clases, bueno, estaba haciendo clases en el Instituto Bíblico Berea. Ahora estamos haciendo como un discipulado intensivo en un programa que se realizó o que realizamos llamado PES. Así que ahí estamos hablando un poco de carácter cristiano y otras materias. Así que ahí estamos, gracias al Señor, queriendo crecer y avanzar. Así que tengo, no sé, hago mi familia también, presento a mi familia o está bien con eso. No, está bien con eso, pastor. Bueno, Vale, vale, muchas vale. gracias. Muchas Dale, gracias dale. por darnos la oportunidad de hacer esta microentrevista, que en esta ocasión vamos a tratar sobre la confiabilidad de las escrituras, el texto receptus y el Ujú. texto crítico. Voy a Bueno. hacer la primera pregunta que dice la siguiente. ¿Cuáles son las versiones de la Biblia que usted utiliza para meditar, estudiar, enseñar y predicar? ¿Y cuál es la base textual o texto base de dichas versiones? Buena pregunta. En general ocupo hartas versiones, no me dedico solo a una, aunque generalmente ocupo que las más conocidas por todos, que es la Reina Valera 60, que viene del texto recepto en realidad. Junto con ella, a veces la NBI, que es del texto crítico, y Biblia ya un poco no tan, digamos, no tan fiable al texto, más parafraseada, digamos, de otra manera, como Dios habla hoy y otras versiones. Ya a veces voy al texto, bueno, generalmente, en realidad, casi siempre voy al texto, o sea, al texto original, en griego o en hebreo, y de ahí después marcho con el tema de las traducciones, qué traducción es mejor, por qué es mejor, se fijan en la general ocupo esa y también, bueno, ocupo harta versión en realidad, no te podría decir que es así como la única preferida, porque en realidad acá en Chile casi todo ocupa la Reina Valera, entonces a veces cuando he querido, por ejemplo, en mi iglesia, empezar con la Biblia de la América, los hermanos se pierden, no saben que Ah, estoy leyendo, entonces sí. entonces para no ir contra la corriente me quedo con la Reina Valera, pero en general trabajo directamente con el texto, o con el, digamos, con el texto original y de ahí ya marcho después con, lo, con las versiones. Listo. Ya. La segunda pregunta que quisiera hacerle es, desde su conocimiento, ¿puede explicarnos qué es el texto receptus y qué es el texto crítico con sus diferencias? Ya, en términos generales, muy general y rápido, sería, bueno, el texto recepto o el texto recibido es una compilación de todos los textos que hay. Ya, obviamente se toman todos los textos que existen y de ahí sale, obviamente, eh, la Reina Valera, por ejemplo, ya, que es la versión que tenemos y que manejamos casi todo. Eh, y esa es una diferencia, donde sacan todos los textos que hay y hacen un compilado, digamos, y dice, ya, esta es la línea que seguimos nosotros. Por el otro lado, el texto crítico lo que hace es tomar los textos más antiguos y de ahí saca, obviamente, a su postulado, ya que sería como la NBI, que es una versión donde sale de texto crítico directamente. Pero es como eso, uno toma todos los textos tanto Vicentino y todos los textos, los más fiables hasta los menos fiables, versus el texto crítico que toman lo más confiable, ¿no? Pastor, cuando usted revisa estas versiones, estas distintas versiones que dice que utiliza, ¿usted cree que las variantes que existen afectan la teología protestante? No, en general no. De hecho, hay harta autores, a F. Bruce, entre otros, John MacArthur, a Ross Sproul, entre otros, que han escrito también del tema, o han mencionado, han hablado del tema directamente. Y en general, digamos, en las variantes como tal,
digamos que el 99% del texto está como debería estar el original. Digamos que el 1% de todo es la variante, que en términos teológicos no implica. O sea, no hay una cosa significativa como podríamos decir, ¿sabes qué? Hay una lucha, digamos, con referente a ciertas teologías. Sí, obviamente el tema de interpretación, propiamente tal, como ejemplo el calvinismo y el arminianismo, que obviamente tiene que ver con temas de interpretación, ciertos textos y cómo los ven, obviamente en su teología. Pero el texto en general está muy bien, digamos, muy bien conservado en realidad, en comparación a textos más antiguos. Por ejemplo, los textos más antiguos que hay como 5 copias de cada uno, y si es que copias, digamos, de los más antiguos, antiquísimos, la Biblia tiene más de 5.000 copias, entonces eso te dice algo, y es que en realidad esas copias en general, si tuviéramos que tener todo, los eruditos conservadores dicen, o y generalmente apuntan de que el texto debería estar casi, digamos, 99% al texto original. Obviamente las variantes textuales en teología no aplican tan directamente ni van a afectar la teología. Muchas gracias por su respuesta. Como cuarta y última pregunta, quisiera hacerles que dice, ¿cuáles son los medios digitales que podemos utilizar para abordar el texto escrito en los idiomas originales y cómo ayudan a reafirmar la confiabilidad de las escrituras? Bueno, hay harto, y bueno, yo ocupo harto. Bueno, tú sabes, Ángel, que yo cuando estaban con nosotros, te mencioné BibleWorks, que es una herramienta muy buena, muy, muy buena, donde tú puedes ver el texto original ahí mismo y puedes hacer comparaciones de griego y hebreo en la Septuaginta también y puedes comparar. Te fijas, de hecho, el mismo programa te permite hacer, bueno, en realidad está hecho, diagramas del texto del Nuevo Testamento en griego. Ese es uno de los programas que generalmente ocupo cuando ya tengo que ser más crítico y más, digamos, más incisivo con ciertas cosas, ocupo generalmente eso. Junto con ella hay otra herramienta que es súper popular hoy en día, que es Logos. Es muy bueno el software bíblico Logos y tiene la misma, digamos, la misma funcionalidad y alcance también dependiendo de lo que quiera. O sea, Logos te permite tener una Mm, biblioteca muy básica, una muy pro, digamos, donde necesitas ciertos materiales y sí lo hay. Hay un programa, no me acuerdo si esa, que lo ofrecía Gordon Fee o F.F. Bruce en uno de sus libros, que ya. hace, bueno, y que tienes que pagarlo, obviamente, no me acuerdo el nombre, pero sí lo podría buscar, donde te permite buscar directamente, ejemplo, hacer este tipo de trabajo más crítico o textual. En griego y hebreo, ejemplo, cuántas veces se ocupa una palabra con un dativo como dativo, y de qué forma se ocupa y así. Como te digo, no sé, no me recuerdo bien en qué libro, pero creo que es Gordon Fee en Exégesis, en un libro que se llama Exégesis, si no me equivoco, puedo estar equivocado, donde él menciona, obviamente, un programa que ocupan sus estudiantes para eso. Y yo lo vi así de pasadita, porque tenía que pagar, no, ya tengo mis programas donde ocupo generalmente, hice de lo que vi rápido, creo que puede ser una buena opción. Ahora, si lo quieres, te lo puedo mandar y buscar y te lo mando ahí después por Ya interno para está. que lo presente. Ese, y uno más básico, digamos, para el que está recién aprendiendo, hay algunos, digamos, como de bolsillo, que el que te mencioné una Sí. vez a ti, que se llama My Bible, que es una aplicación gratuita donde tienes Biblia textual, Biblia en griego, bueno, la Biblia en griego está, la bizantina y todas las líneas, digamos, más conocidas, están ahí, y puedes ocuparlo directamente, o sea, si manejas Ya. un poco de griego te va a ser mucho más fácil. Se fija y esa es una, digamos, una herramienta portátil que también utilizo rápido junto con otros programas, digamos, aplicaciones donde son traducciones del griego y directamente y la veo ahí que me permite ver la parte más que traducción, es como más ver la parte de gramática, que es más rápido, que necesito verlo rápido, ahí ocupo o una aplicación también. Eh, y la otra que es gratuita, que es MySword. Entonces, que también es gratuita y la pueden descargar ahí en su página, pero son como las Ya. herramientas que generalmente ocupo. Ya. Gracias, Paco. Solamente con la última parte de la pregunta, ¿cómo ayuda esto a reafirmar la confiabilidad de las escrituras, estas herramientas?
Bueno, muy buena. Las herramientas te ayudan a ver las comparaciones de texto, eso es bueno. Por lo menos BibleWorks y Logos te permite tener esa opción de poder comparar diferentes textos bizantinos y todos los otros, como te decían antes, todos los textos que hay, tú puedes buscarlos y decir, ok, estos son los textos que tengo y cuáles son las variantes. Ahora, en mi preferencia, ejemplo, en español hay una Biblia de crítica, que vaya, bueno, acá en Chile es bastante. Espera un poquito, Ángel. Hijo, dame un segundito. Ok. Que en general, bueno, acá en Chile vale como 70.000 pesos. En dólares serían como $70, más o menos, ¿Ya? por ahí. Donde abajo, digamos, al pie de página, te salen la variante. ¿Cuál es la variante? Eh, en qué papiro, en qué texto y así. Es bastante buena, no la tengo. Me gustaría tener un... Como una versión Sí, crítica que saben decir. correcto, correcto, una versión crítica y de hecho al final de la Biblia, en realidad que está en griego, no está en español, está en griego, todo en griego. Al final de la Biblia tiene como un diccionario de las palabras griegas y la traducción al español. Entonces, para mí, o sea, si tuvieran la oportunidad de tener esa herramienta en sus manos para poder ver más rápidamente, digamos, este tipo de variantes, sería una opción bastante buena. Si no tiene esa opción, va a tener que darse el trabajo de empezar a comparar a diferentes versiones y diferentes, obviamente, manuscritos. Entonces, eso te ayuda, por ejemplo, luego te ayuda a tener diferentes Biblias, diferentes manuscritos, tanto en griego como en hebreo, y así uno va viendo, digamos, directamente dónde está la variante y por qué se genera esa variante. Pero en ese sentido ayudan digamos, las aplicaciones o los software, como tienen esa opción de poder tener más de una versión y en el idioma original y digamos, de la línea de la que tú quieras, entonces te permite ver, ok, esta es la variante, ya donde se genera esa variante y obviamente después ya después de un tiempo estudiando, tú puedes decir, puede ser unos problemas del escriba, que valga la redundancia, Ya. escribió mal o tradujo mal, y cuando se genera esa variante. O sea, si tenemos el texto crítico y el texto crítico al principio no salía la variante, puede ser una buena opción que durante la traducción, te fijas, o la compilación del texto, cuando se va pasando, entonces probablemente un escriba tradujo una pequeña, no sé, pues, una pequeña tilde donde no tenía que estar. Listo, entonces ya ahí está la variante, pero se puede hacer trabajo y por eso los software te ayudan en ese sentido a poder tener ese trabajo y hacer ese trabajo más directo. Ya, listo, pastor. Bueno, pues solamente me queda agradecerle también porque ya mismo se corta Nada, la videollamada y pues esperando pues que Dios le bendiga y gracias, pastor, por haberme permitido realizar esta entrevista con usted. no, Ángel, un gusto verte y conversar un ratito, hace rato que no conversábamos.